Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les vamos a hablar de uno de los personajes que más ha influido en toda la historia de la humanidad, que está en ese grupo de Jesucristo, Confucio, Mahoma, y no es nada más y nada menos que Buda, uno de los personajes que ha influido y sigue influyendo mucho en la humanidad. Les recuerdo que Buda es uno de esos sabios de la época axial, esa época que va desde el año 600-700 a.C. hasta el año menos 400 a.C., que abarca la vida de Buda, la vida de Confucio, la vida de Pitágoras y la vida de Sócrates. Todos estos sabios se esmeraron en un pensamiento ético, todos esos sabios, Buda, Confucio y Sócrates. Estos tres sabios, esos tres grandes maestros se empeñaron en hacer a la humanidad mejor y se ocuparon del sentido de la vida. Y nuestro personaje Buda, como ven en la tabla, nace en el año 560 a.C. en un pueblito que se llamaba Lumbini, en lo que hoy es el sur de Nepal. Él era hijo de reyes, era de una familia muy poderosa. Su padre se llamaba Shuddhodana y su madre se llamaba Maya. Cuando Maya queda embarazada, tiene un sueño. Imagínense ustedes, todos estos personajes están rodeados de leyendas. Si esto ocurrió, porque Buda es un personaje histórico que se sabe que existió. Si esto ocurrió en el año 560 a.C., se pueden imaginar que de allá para acá todo esto se ha llenado de mitología y de leyendas. Entonces dice la leyenda que su madre Maya, estando embarazada, tiene un sueño con un elefantico de 6 colmillos, o sea, 3 a cada lado, que se le aparece a medianoche y le pasa por el vientre, algo así. Entonces comunican a los adivinos y entre los adivinos el más connotado era uno que se llamaba Asita y le cuentan el sueño. Entonces Asita le dice que ese muchacho que tienes en el vientre va a ser un gran líder, pero eso sí, puede ser o un gran líder religioso, espiritual, o un gran líder terrenal, en general, un conquistador de imperio. Por supuesto que Shuddhodana, el padre, lo que quería era que ese muchacho fuera un gran líder terrenal y que ensanchara sus posesiones y su imperio. Pero bueno, el muchacho va creciendo de una manera un poco melancólica, ya que su padre le evitaba contactos con las cosas desagradables. Ustedes saben que por lo general cuando uno se tropieza con la muerte, con el dolor, piensa más en la espiritualidad y en el sentido de la vida. Entonces el padre de Siddhartha Gautama, que así se llamaba, todavía no se llamaba Buda. Buda significa el iluminado, eso es una cosa que viene después. Entonces el padre de Siddhartha se esmeró en que él no tuviera contacto con cosas desagradables. Y él se crió, como diríamos, en una burbuja, que él no conocía del mundo. Él vivía en palacio, no le faltaba nada, no veía enfermos, no veía ancianos. Y cuando llega a los 16 años es la edad de casarse. Pero les digo que él era un niño melancólico, pero que le interesaban las cosas de Estado, las cosas de gobierno. Y hay una anécdota que es bien simpática, que en una ceremonia que se llama la ceremonia del primer surco, que cuando empieza la temporada de siembra, el rey, su padre, va y coge el arado y hace el primer surco. Y después comienza oficialmente la temporada de siembra. Y él estaba ahí sentado, era un niño, y él ve una hormiguita ahí en una ramita, pero de repente llega una lagartija y ¡guau! Saca la lengua y se come la hormiguita. Pero en eso llega una serpiente y ¡guau! Se come a la lagartija. Pero cuando la serpiente se está yendo pasa un ave de rapiña, que será un halcón, un águila, y se come a la serpiente. Y el niño Siddhartha, que estaba sentado ahí debajo de una mata de pomarrosa, él siente compasión por la hormiguita que se la come la lagartija, y siente compasión por la lagartija que se la come la culebra, y siente compasión por la culebra que se la come el águila, y siente compasión por el águila que se come a la culebra pero tiene sus necesidades también, y siente compasión cuando su padre abre el surco con los animalitos que salen corriendo de la tierra y las raíces rotas. Él siempre era muy compasivo y melancólico. Y les estaba contando que cuando él llega a la edad de 16 años, que era la edad casamentera en esa época, recordemos que a Gandhi se casa o lo casan a los 13 años, Siddhartha lo casan a los 16. Le presentan una serie de muchachas para que él escoja esposa. Y hay una leyenda que es muy romántica de por qué él escoge como esposa a esta niña que se llamaba Yashodhara. La leyenda dice que él en una reencarnación anterior era un monje que estaba necesitando flores para una ofrenda y él no conseguía flores.
porque se las había comprado alguien todo, una persona muy rica, las había comprado, y le aparece esta muchacha en una reencarnación anterior con unas flores. Entonces le pide las flores, pero no tiene cómo pagárselas. Y la muchacha, fíjense qué habilidosa, le dice, está bien, no me las pagues, pero con una condición, que en la próxima reencarnación tú te vas a casar conmigo. Y él acepta. Entonces, cuando están todas estas muchachas, que seguramente eran todas muy bonitas y agraciadas, a él, cuando se encuentra con la mirada de Yashodhara, él la elige, pues, y se casa con ella. Cumple su palabra de una reencarnación anterior sin saberlo, según estas leyendas. Pero él sigue esa vida dentro de la burbuja, él no ve ninguna cosa desagradable. Pero va creciendo y ya cerca de los 29 años, él le dice a un cochero, a un empleado del palacio, le dice que él quiere salir, que él quiere conocer un poco el mundo. Entonces sale en su carrito, en su carroza, y sale de la frontera del palacio. Y en eso ve una cosa que lo deja horrorizado. Imagínense, un viejito. Él no había visto nunca en su vida un viejito. Y ve un hombre encorvado caminando con un bastón que le temblaba la mano, con la piel arrugadita y fea, que le faltaban dientes, etcétera, etcétera. Y él le dice al cochero, que se llama Chandaka, Chandaka, ¿qué es eso? ¿Qué le pasa a ese señor que camina así todo encorvadito? Entonces Chandaka le dice, mira, ese es un anciano, ese es un señor que ha vivido mucho y la gente cuando vive mucho se pone así. Entonces, claro, la pregunta obligada de Siddhartha es, ¿y yo me voy a poner así? Le dice, sí señor, si usted vive lo suficiente, usted se va a poner viejito, arrugadito y va a caminar torcidito como ese señor. No, Chandaka, vámonos para el palacio otra vez. Y se va para el palacio. Pero a los pocos días, él le provoca salir de nuevo y llama a Chandaka y vuelven a salir. Pero esta vez ya no ven al viejito, sino ven a un enfermo, una persona que estaba con unas fiebres y un calor y la gente poniéndole trapitos en la frente y el señor temblando en el piso. Y él le dice, Chandaka, ¿y qué le pasa a ese señor que está ahí tirado en el piso temblando? Y le dice, mira, está enfermo, le han entrado impurezas al cuerpo y bueno, lo están tratando de aliviar. Y él dice, la pregunta otra vez obligada, ¿y a mí? ¿A mí me puede pasar eso? Le dice, mira, todos los seres humanos somos susceptibles a enfermarnos si nos entran unas impurezas en el cuerpo, si nos pasa tal y cual cosa, nos enfermamos. Entonces él se queda otra vez horrorizado. Estos episodios se llaman los 4 encuentros de Buda. Entonces ya llevamos 2, el anciano y el enfermo. Entonces a los pocos días le voy a decir a Chandaka para salir y esta vez es peor. Ven un funeral, ven a una persona que la llevan a enterrar o a cremar y el Chandaka, pero ese está peor que el viejito, ese está peor que el enfermo, ese ni se mueve. Le dice, sí señor, ese ya no se va a mover más, ese falleció, ese se murió, ese ya no ni abre los ojos, ni vuelve a hablar, ni se vuelve a mover. Y la pregunta obligada otra vez, ¿y yo? A mí también me puede pasar eso. Le dice, mira, si algo puedes estar seguro es que a todos los seres humanos nos va a pasar eso. Y ya van esos 3 encuentros. Se dice, no, Chandaka, llévame al palacio otra vez. Pero cuando van camino al palacio, en esa época ya había mucha gente que buscaba la sabiduría, que buscaba a Dios. No era lo que nosotros podíamos llamar un mendigo que andaba mendigando para comer, sino era gente que había dejado todo, había dejado casa y familia y se dedicaban a la meditación, al ascetismo, al autocontrol. Entonces él ve a uno de estos ascetas sentado ahí en la posición del loto meditando y le dice, Chandaka, ¿y esto qué es? Le dice, bueno, ese es un hombre, un sámana, que le está buscando la iluminación, le está buscando la sabiduría y está ahí pues meditando y vive de lo que le den, de la comida que le den y vive viajando de un lado a otro y caminando, etc. Entonces él regresa, pero ya con la firme idea de que él lo que quiere es eso, él lo que quiere es ser como ese señor que estaba meditando, como ese sabio. Pero por esos días a él le había nacido un hijo. Imagínense ustedes, él lo llama Rahula, que significa como cadena, como atadura, como algo que no te deja moverte. Porque él ya pensaba que él se quería ir, que él quería liberarse de esa burbuja donde estaba viviendo, entonces que el hijo le iba a atar un poco a la esposa, al propio hijo, etc. Pero cuando él cuenta en su palacio a la esposa y a su padre lo que ha visto y que él quiere hacer eso, pues nadie está de acuerdo. Pero una buena noche, él agarra y se asoma, ve a la esposa y al hijo y se va. A la primera persona que encuentra le cambia las ropas de lujo que él tenía por los andrajos o por la ropa simple que tenía el otro y se va con los sámanas, se va con un grupo de sámanas y otros alumnos como él
y empieza a aprender esas artes de la meditación y del autocontrol, de manera que pasaban tiempo sin comer, tiempo meditando y un gran autocontrol de su cuerpo. Él tiene maestros que son muy famosos, uno que se llamaba Alara Kalarma y otro que se llama Udraka Ramaputra, pero él los supera. Él era un hombre muy inteligente, un hombre muy voluntarioso, y él supera a los maestros. Decide irse con 5 amigos a buscar ellos el camino por su cuenta. Miren, y someten a su cuerpo a las cosas más terribles. Se convierte en un saquito de hueso que se le veían todos los huesos, se le veía la laringe, se le veía todo. Y él en eso tiene la primera inspiración de sabiduría. Él ve una cítara y se da cuenta de que la cuerda de la cítara, si está muy tensa, se puede romper. Y si está muy floja, no suena. Entonces le viene esa primera iluminación, para ponerle el nombre, aunque todavía no es la iluminación que él alcanzó, de que lo importante es el camino del medio. No se puede ser ni extremadamente estricto ni extremadamente benevolente. Entonces él decide irse a meditar por su cuenta y abandona a los 5 amigos. Y come, ya que una mujer le ofrece un poquito de arroz, que lo ve tan flaco, le ofrece un poquitico de arroz y un poquitico de leche. Él come ese poquitico, no es que se atragantó, y decide irse por su cuenta. Y se va a meditar en un sitio que se llama Bodhgaya. Y se sienta debajo de un árbol, que era como una especie de higuera, que pasó a la historia y todavía está ahí, aunque no sea el mismo, a lo mejor son siembras e hijos de ese árbol, pero esos árboles viven mucho de otra manera, que se llama el árbol de Bodhi, y es un sitio de peregrinación para el mundo budista. Él se sienta debajo de ese árbol y él dice, yo de aquí no me paro hasta que entienda el motivo de la vida, porque él estaba como estos sabios de la época axial, que él quería entender el motivo de la vida, por qué vivimos, para qué vivimos, por qué nos morimos, por qué sufrimos. Entonces él dice, yo no me levanto de aquí hasta que no entienda eso. Y pasa 7 días ahí sin comer, meditando, hasta que le viene la iluminación. Tenía 35 años y 6 desde que salió de su casa. Y entonces él logra ver hasta sus vidas anteriores, sus reencarnaciones anteriores. Y él decide, porque había hecho un pacto con estos 5 amigos, buscar a los 5 amigos para decirles que había encontrado la iluminación, o sea, la paz, la serenidad, el amor, la sabiduría, y decirles cómo podían ser ellos para encontrarlo. Entonces tiene su primer sermón, que lo da en un sitio que se llama el Parque de los Ciervos de Sarnath, y él le dice su doctrina, que está basada en lo que se llaman las 4 nobles verdades. ¿Cuáles son las 4 nobles verdades? La primera, que en la vida hay sufrimiento, todos sufrimos. La segunda, que el sufrimiento tiene una causa, y esa causa es el deseo. La tercera, que si una cosa tiene una causa y se suprime esa cosa deja de existir. Es decir, que si suprimimos el deseo, suprimimos el sufrimiento. Y la cuarta es cómo lograr suprimir el deseo. Y eso es lo que se llama el noble camino óctuple, que se los digo por encima, pero les recomiendo que lo lean porque es bien interesante y bien válido y bien vigente. Eso es lo que se llama la rueda del Dharma, las enseñanzas de Buda, que se las coloco en su rueda y se las voy leyendo. Lo primero es tener una visión correcta, comprender las 4 nobles verdades y la realidad tal como es. La segunda es tener la intención correcta, tener la intención de renunciar a muchas cosas, de suprimir los deseos, buena voluntad. La tercera, mire qué importante, el habla correcta. Tenemos que hablar correctamente, evitar mentiras, evitar malas palabras, evitar chismes, evitar cosas agresivas. Tenemos que esmerarnos en tener un habla correcta. Acción correcta. Hay que actuar de manera ética, o sea, sin hacerle daño a los demás. Estos 4 grandes maestros que le mencioné, Buda, Confucio, Jesús y Sócrates, todos eran seguidores de esa máxima de trata a los otros como te gustaría que te trataran a ti, o en otras palabras, no le hagas a los otros lo que no te gustaría que te hagan a ti. La otra es el sustento correcto. Bueno, tenemos que ganar la vida y comer y alimentarnos, pero tiene que ser de una manera correcta, sin hacerle daño a nadie, que uno no se puede meter a fabricar armas o a traficar drogas o alcohol, qué sé yo. Entonces hay que tener un sustento, una forma de vida con ocupaciones que no le causen daño a nadie. La sexta es el esfuerzo correcto. O sea,
uno tiene que acostumbrarse a desarrollar estados mentales positivos. Eso lo podemos llamar los pensamientos correctos. Eso es importantísimo. Uno tiene que controlar sus pensamientos, y cuando le vienen pensamientos, a veces tonterías de una cosa que le pasó esta mañana desagradable y uno está dándole vuelta. No. Uno tiene que controlar a su mente y dejar esas pequeñas cosas pasarlas y estar viendo el futuro, estar viendo cómo mejorar. Evitar pensamientos negativos o pensamientos mezquinos. Pensar y hablar correctamente son dos actitudes que son muy fáciles de tomar y que debemos tomar. La atención correcta. Tenemos que estar conscientes de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones y de todo lo que nos pasa. Y lo último, la concentración correcta, que esa es la parte de meditación. Hay que aprender a desarrollar la meditación, a concentrarse de una manera profunda y lograr unos estados que ellos llaman Samma Samadhi, que es cuando uno se fusiona con lo divino, se fusiona con lo espiritual, prácticamente se desprende de lo material y eso logra un nivel de felicidad asombroso. Cuando alguien alcanza esos niveles de meditación profunda, el índice de felicidad aumenta. Y bueno, amigos, esas son las 4 nobles verdades y el noble camino o sendero óctuple que les pido que desarrollen, porque para mí personalmente el budismo, más que una religión, es una forma de vida. Y ese es el programa que les quería hacer hoy, y ahora vamos a nuestra acostumbrada sesión, educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Les voy a contar antes del mensaje cómo termina la vida de Buda. Es simpático recrear que él regresó a su pueblo, volvió a ver a su esposa, a su hijo, a su padre. Su padre le dice, oye, tienes que dejarle la herencia a Rahula, tu hijo, el reino, tus posesiones. Él le dice, no, papá, ya yo de eso renuncié, yo no tengo nada. Yo lo único que tengo es la iluminación y eso sí se lo puedo dejar. Entonces Rahula se termina yendo con Siddhartha, con Buda, y alcanza la iluminación muy joven. Dicen que Rahula, en algunas referencias, que Rahula alcanzó la iluminación cerca de los 20 años y fue uno de los alumnos más aventajados de Buda, de Siddhartha. Y después él va teniendo muchos y muchos discípulos y va predicando hasta que llega a los 80 años y se enferma. Seguramente algo tipo disentería, una cosa con vómitos y diarrea. Y un buen día, recostadito en su costado derecho, viendo hacia el oriente, en un sitio que se llama Kushinangar, que también es un sitio de peregrinación para los budistas, fallece, da el último suspiro. Ahí se construyó un templo que se llama el templo de Mahaparinirvana, y bueno, ahí fallece nuestro héroe de hoy, que es Buda. Y en el Educando a nuestros padres, yo les vuelvo a hacer énfasis en ese noble camino óctuple, y me vuelvo a enfocar en las dos que le dije. Acostúmbrense a hablar correctamente, a mejorar su lenguaje y su vocabulario y a pensar correctamente, a eliminar cualquier pensamiento negativo, cualquier pensamiento mezquino o cualquier pensamiento contraproducente. Ese era el mensaje que les queríamos dar hoy y los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.